En el programa de hoy tenemos como invitado a José Francisco Martínez Tornero, ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Orihuela y actual director general de Nutricontrol. José Francisco ha pasado por diferentes ramas del sector antes de aterrizar en el proyecto de Nutricontrol, lo que le ha aportado sin duda experiencia y herramientas que seguro han sido claves para llegar hasta su posición actual. Hoy estamos aquí principalmente para hablar de la automatización de procesos en la agricultura. José Francisco, muchísimas gracias por haber acudido a la llamada de Agricultor Digital, y después de esta pequeña introducción me gustaría que nos contaras cómo te defines tú y qué te llevó a dedicarte a la agricultura. Buenos días, Mario. Bueno, inicialmente gracias a vosotros, ¿no? por darnos la oportunidad también a los que nos dedicamos a esto, al poder ir transmitiendo un poco, pues bueno, nuestro granito de arena y nuestro conocimiento, que bueno, que al final creo que es una de las patas importantes a la hora del agricultor y del nuevo agricultor y de la tecnificación. Pues bueno, yo la verdad es que creo que tenía dos opciones, porque a mí siempre me ha gustado estar en contacto con el campo y la naturaleza, y era o agrónomo o montes, ¿no? Entonces, pues bueno, al final me decliné por estudiar ingeniero agrícola y luego ingeniero agrónomo, pues porque me gusta el campo, me gusta la agricultura y la verdad es que siempre he sentido esa llamada, ¿no? Desafortunadamente no he conseguido todavía tener mi propia explotación, ¿no? Que sería un poco el sueño, pero bueno, El no culmen, lo ¿no? descarto. Ahí no estás solo. No lo descarto porque creo que tarde o temprano acabaré teniendo, aunque sea poca cosa, pero al final, bueno, poner en práctica en la experiencia personal de cada uno. Y la verdad es que, bueno, me enfoqué también me embarqué en esto de Nutricontrol porque soy una persona también que me considero un poco inquieta y me gusta siempre estar haciendo cosas nuevas, y la verdad es que cuando encontré un proyecto en el que unía agricultura e innovación, pues dije, ostras, esta oportunidad no la puedo dejar escapar porque encaja perfectamente con mi forma de ser, ¿no? Es un poco estresante el tema este de la innovación porque no te deja disfrutar nunca del éxito. Estás terminando un producto nuevo y quieres saborearlo un poco y ya la competencia o el mercado te está exigiendo una cosa nueva, pero bueno, también te mantiene despierto, Estupendo. Pues vamos a pasar ya al tema principal de hoy. Muy bien. Pero antes, como siempre, a todas las personas que nos ven y nos escuchan, si os gustan esta serie de programas, os invito a suscribiros a través de nuestra página web para estar al día de todo lo que vamos publicando. Hemos habilitado una sección para que podáis mandarnos vuestras preguntas, sugerencias, comentarios, con la idea de realizar luego después programas específicos donde les daremos respuesta. Por supuesto, también podéis poneros en contacto con nosotros a través del email info@agricultordigital.com o en cualquiera de nuestras redes sociales. Desde Agricultor Digital agradeceríamos muchísimo una reseña o valoración positiva en cualquiera de nuestros canales para posicionarnos en buen lugar y que podamos seguir creciendo gracias a vosotros. Pasamos al tema principal de hoy, José Francisco, y me gustaría que para contextualizar un poquito nos contaras qué es la automatización de los procesos agrícolas y cómo la lleváis a cabo desde Nutricontrol. Bueno, pues el tema de la automatización, la verdad es que bueno, implica muchos sectores, ¿no? Y muchas variables, ¿no? Pero al final, pues bueno, la conclusión es que cualquier proceso es susceptible de mejorar, ¿no? Y en el caso de la agricultura, pues quizá un poquito más, ¿no? Porque llevamos cierto retraso en comparación con otros sectores. Para mí la automatización, yo siempre lo digo, es la industrialización del campo. O sea, tenemos que conseguir que la gente vea su explotación agrícola como si fuera una fábrica. No es diferente a cualquier otro negocio o cualquier otro sistema productivo en el que hay que analizar todas las variables y gestionarlo como una fábrica. Y cuando digo gestionarlo como una fábrica es que tenemos que analizar la rentabilidad de mi explotación muchas veces en euros por metro cuadrado, no en kilos por metro cuadrado. De toda la vida hemos intentado siempre, o los argumentos que se han utilizado, no es que este producto aumenta la producción, conseguimos más kilos por metro cuadrado. Bueno, de nada sirve si esos kilos por metro cuadrado no van acompañados de una cosecha de buena calidad, que salga en el periodo más idóneo para que el precio del mercado sea más elevado. Entonces, pues bueno, la automatización te permite eso, el poder tratar tu explotación agrícola como si fuera una fábrica, ¿no? Te permite una serie de programación de tareas, sobre todo en un sector que históricamente ha sido muy tradicional y que lleva unos años que la verdad es que está ganando mucho terreno en el tema de la automatización. Y esa automatización pues puede ir desde abrir una simple válvula de riego
o arrancar una bomba de riego hasta un control total en el que estamos integrando, por ejemplo, en un invernadero, tanto el control del riego como el control climático de ese invernadero y que ambas partes trabajen de manera conjunta, ¿no? Que ese invernadero se varíen comportamientos climáticos en función a factores del riego o al revés, ¿no? Que se complementen. Entonces, pues bueno, desde Nutricontrol, la verdad es que intentamos abarcar esta automatización, pues conociendo un poco, como hemos comentado en alguna ocasión, los problemas del agricultor, ¿no? De vez en cuando hacemos encuestas para ver qué le preocupa al agricultor. Normalmente en esta zona suelen ser dos, el agua por su escasez y por su precio, y las plagas, las enfermedades, ¿no? Son quizás los dos principales problemas a los que actualmente se encuentra el agricultor, ¿no? Entonces, pues bueno, intentamos, cuando vamos a abordar la automatización de un proyecto o de un cliente, pues hacerle una serie de preguntas en las que él pueda un poco ser consciente de que necesita esa automatización, ¿no? Entonces, pues bueno, en cada zona vamos a tener unos problemas. Dependiendo del país o dependiendo de la zona, hay problemas con el coste energético porque la electricidad es muy cara. En otros sitios, como por ejemplo puede ser España, hay un déficit de agua o esa agua es de muy mala calidad o los suelos no tienen las condiciones óptimas para cultivar o las enfermedades o la mano de obra o la contaminación. Entonces, dependiendo de los problemas que cada uno tenga en su explotación, pues intentamos adaptar cuál es la mejor solución desde el punto de vista de la automatización para que pues bueno, se le pueda resolver ese problema y él vea que esa inversión que ha hecho, pues la verdad es que le está siendo rentable, ¿no? Y sobre todo intentamos desarrollar sistemas que sean fácilmente ampliables y fácilmente que el cliente pueda ir creciendo con ellos sin necesidad de hacer inversiones muy costosas cada vez que hace cualquier pequeña variación o cualquier pequeña modificación. La verdad, mientras que estaba escuchándote, me estaba imaginando eso del invernadero, ¿no? Lo que es todo el proceso de automatización en función de las variables climáticas, tal. Y si te paras a pensarlo fríamente, es que es una auténtica pasada. O sea, hace X años, 10 años, no sé, 5 años, no sé cuánto tiempo lleva todo este tipo de tecnología funcionando como tal, pero es increíble el poder manejar todas esas variables en función bueno, a toda la tecnología que tenemos y sobre todo ser capaz de automatizarla, que digamos la decisión del hombre salga de la ecuación y que sea un proceso totalmente automático. Es sin duda un avance impresionante y si te paras a pensarlo fríamente incluso asusta un poco. Pues de hecho, ese será uno de los inconvenientes a la hora de terminar con la automatización total, ¿no? Que sería que al final los sistemas tomen decisiones por ellos mismos, ¿no? En función a una serie de datos y a unos históricos. Efectivamente, hay gente que todavía le asusta eso, ¿no? O sea, el dejar la decisión de un tiempo de riego, una receta de abonado en manos de una máquina, que, pues bueno, todavía tenemos que conseguir ganarnos la confianza de la gente para que esos sistemas sean, la verdad, que fiables y que no ocasionemos un problema mayor, ¿no? Eso es. Y para ganarse la confianza de esos agricultores, primero ellos tienen que conocer las ventajas que tiene este tipo de automatismo, ¿no? Cuéntanos un poco cuáles son. Pues mira, aquí el discurso fácil sería, pues bueno, aumenta la producción, disminuye el coste, mejor rentabilidad, que es verdad, ¿no? Pero creo que esa parte es la que, pues bueno, la que todo el mundo conoce y que se da por hecho, ¿no? Como se decía antiguamente, como el valor en la mili, ¿no? Se presuponía. Tú eres joven y... No la he hecho. Pero la realidad es que el 30% de la energía que se consume a nivel mundial va destinada a la producción de alimentos, ¿no? Por lo tanto, estamos en un sector que cualquier optimización de los recursos tiene una repercusión bastante importante a nivel incluso de cambio climático a nivel mundial, ¿no? En el caso de España, que en ese aspecto somos pioneros, pues hemos conseguido ya ahorrar de media un 15% de agua por hectárea, ¿no? Para tener un 15% de media de agua por hectárea es porque hay algunas zonas, algunas parcelas que están consiguiendo ahorros del 30, del 40 y en algunos casos que nos consta personalmente hasta del 55%, ¿no? Entonces, lo que nos permite la automatización y una de las ventajas es que también nos permite cultivar en condiciones inicialmente desfavorables, ¿no? Para el cultivo. Ya porque tengo una agua de muy mala calidad o porque tengo un suelo que está agotado o porque las condiciones climáticas no son las más idóneas para cultivar ese producto. Bueno, la automatización me va a permitir poder trabajar en peores condiciones, ¿no? Con una
partiendo de unas premisas iniciales más desfavorables. Al final de lo que se trata es que el agricultor disponga de más tiempo para poder gestionar su fábrica, ¿no? Como he dicho inicialmente, poder gestionar su explotación. Y esa gestión, para mí, una de las cosas fundamentales que tiene que hacer el agricultor es que tenga tiempo para pensar y para innovar. O sea, tenemos que dejarle tiempo para que sea capaz de sentarse un día y que el día a día no lo agobie y que sea capaz de analizar a un poco medio o largo plazo qué innovaciones va a implementar. Me da igual a que desde un sistema de control de acceso a un nuevo abono, a una nueva variedad, a un nuevo marco de plantación, lo que sea, pero que necesite que tenga su tiempo para innovar, ¿no? Que no seamos solo los fabricantes de tecnología los que tenemos que estar innovando, sino que el propio agricultor también, pues sea capaz de innovar a cualquier nivel, ¿no? De hecho, creo que ese Y quizá mensaje que dentro de los comentas... inconvenientes... No, te Sí, decía que ese mensaje que dime, Mario. comentas es, vamos, clave en todo esto y yo me encuentro un poco en esa situación ahora mismo, ¿no? Por poner un ejemplo. Estamos centrados muchas veces en ejecutar y no te das cuenta que esos momentos para pensar, para salirte un poco de la ecuación y ver cómo puedes seguir haciendo cosas, son claves para luego poder avanzar mucho más rápido. En este caso, en la agricultura, creo que uno de los problemas que el agricultor puede tener es eso, ¿no? Estamos centrados en el trabajo, en ejecutar, todo el día en el tractor o todo el día trabajando, todo el día tal. Y muchas veces hay que salirse o obligarse a salirse para decir, vale, estoy en el camino adecuado, ¿cómo podría mejorar esto? ¿Qué podría hacer aquí? Y eso es realmente lo que te permite después avanzar a pasos agigantados y no estancarte en el lugar en el que estás. Entonces, muy clave ese mensaje, gracias por tocarlo, porque creo que muchas veces nos desviamos hablando de otras cosas y al final la base está en eso, ¿no? En pensar. Es que es así, el mejor hábito del ser humano yo creo que puede ser ese, ¿no? Pensar, así de simple. Pero es que pasa a todos los niveles y el día a día te va envolviendo en una vorágine que no te deja y nos pasa a todos, ¿no? Hasta que de repente un día que estás tranquilo, pues se te ocurren cosas que dices, ostras, ¿y cómo no he sido capaz de ver esto antes, ¿no? Y oye, pues yo tengo que ser capaz, que desde Noticontrol tenemos que ser capaces de dar soluciones que la gente tenga tiempo para pensar y ese pensamiento lo traslade en una innovación, ¿no? Aparte de mejorar la calidad de vida del agricultor, que ya se lo empieza a merecer, ¿no? El que no tenga que estar pendiente de la explotación de lunes a domingo y que tenga también su tiempo para que, bueno, gracias a Dios, las tecnologías hoy en día te permiten, pues bueno, tenerlo todo muy controlado, ¿no? Y yo creo que eso último que comentabas también puede hacer que más gente se acerque a la agricultura. Porque hablas con gente que no tiene nada que ver con esto y ve al agricultor de sol a sol, de lunes a domingo, y eso yo creo que también es un poco, aleja a ciertas personas del tema. Sin embargo, si poquito a poco vamos aumentando esa calidad de vida de los agricultores y transmitiendo la información de verdad a gente que igual no está tan metida en esto, podemos quizá acercar otro tipo de perfiles a la misma, que quieras que no va a ser muy necesario a corto plazo. Muchísimo, muchísimo, porque efectivamente lo que tú bien has dicho, las nuevas generaciones, oye, pues no, y los que se empiezan a dedicar a la agricultura no quieren la vida que han llevado sus padres como agricultores, ¿no? Sus abuelos. Oye, yo quiero ser agricultor, lo tengo claro, pero ojo, que también tengo una vida, ¿no? Bueno, pues por continuar por ahí, hemos hablado de las ventajas. ¿Qué inconvenientes puede tener la automatización? Pues mira, yo creo que el principal inconveniente que tiene la automatización, y aquí quizás hacemos un poco de autocrítica a lo que nos dedicamos a esto, es la falta del conocimiento, de las prestaciones, de lo que es capaz, de lo que somos capaces con la tecnología de simplificar ciertos procesos, ¿no? Y de obtener una serie de mejoras en las que, hay que valorar, ¿no? Incluso gente que adquiere sistemas de automatización, oye, y se gasta un dinero muy importante, es una pena, como hemos comentado en alguna ocasión, que luego vas allí y las tienen infrautilizadas. O sea, se han gastado una cantidad de dinero y no saben que son capaces de controlar una serie de cosas que las tienen y que las han pagado. Entonces, eso al final genera una frustración y la sensación de que, oye, he hecho una inversión, pero coño, la vida me sigue yendo igual, tengo que estar viniendo aquí un sábado, tengo que estar viniendo un domingo. Entonces, esa parte, iniciativas como esta que tú tienes de poder transmitir un poco el conocimiento son fundamentales para que la gente conozca, y ya no solo el agricultor, estoy hablando también de técnicos responsables de explotaciones, que las prestaciones que les puede dar la tecnología y que la vean como un aliado y no como un enemigo, ¿no? Efectivamente. Yo, en mi último viaje que me dejó el COVID, vine de Brasil y estuvimos viendo explotaciones de café que tienen equipos de fertirrigación nuestros y me llamó la atención un equipo de fertirrigación que incluye sus sensores de pH y conductividad, ¿no? Para tener lectura del pH y la conductividad de la mezcla.
y los tenía los sensores fuera del colector, ¿no? No lo estaba utilizando. Y al preguntarle, me contesta el agricultor, no, es que me estaban saltando alarmas y entonces los quité. Entonces, claro, tú imagínate que decir, oye, es como si en el coche me salta el chivato de que me falta aceite y en vez de echarle aceite al coche, desactivo esa alarma que me está indicando que algo estoy haciendo mal, ¿no? Entonces, esa parte es la que a mí personalmente algunas veces siento que hemos fracasado porque, oye, no quites el elemento que te está avisando que hay algo que se está haciendo mal, ¿no? Intenta solucionar el por qué se te están subiendo los valores de pH o de conductividad, ¿no? No elimines aquello que te está avisando de que algo estás haciendo mal. Entonces, en esa parte, pues bueno, tenemos que seguir luchando, ¿no? De hecho, como bien comentabas, no solamente cuando pasa algo así, el agricultor luego tiene más dificultades para seguir ampliando esa automatización o esa tecnología en la explotación, porque ya de por sí representa un freno. Yo creo que ese es uno de los principales frenos, no sacarle todo el partido a la tecnología y no solamente verla como un aliado, sino que muchas veces la ven como un enemigo, como algo que viene para quitarles tiempo. Evidentemente, para incorporar algo nuevo, a una explotación en este caso, al principio hay que dedicarle tiempo. Eso está claro. Y conocimiento. Pero una vez que tú eres capaz de integrar eso en el día a día, es cuando realmente le sacas partido y por otro sitio te puede ahorrar tanto tiempo como evidentemente insumos, como dinero, como tal. Pero ese freno inicial que muchas veces tenemos y el no sacarle partido por falta de atención, después limita que la tecnología se siga incorporando en la explotación. Yo creo que ahí es donde también tenemos que trabajar, ¿no? Sí, y además has dado con la tecla en una de las cosas, y es que nos encontramos mucha reticencia, incluso enemigos en los técnicos de campo, en los técnicos de finca. ¿Por qué? Porque mira, ahora que está muy de moda, afortunadamente, la monitorización del suelo, sensores de humedad y demás, tensiómetros, para ver cómo se comporta el agua en el suelo. Claro, cuando una persona que está llevando una explotación durante 10 años, en la que le está recomendando unos tiempos de riego de 3 horas, 4 horas, de repente ponemos un sensor en el que estás viendo que cuando llevas la mitad de tiempo de riego o el 20% menos, 30% menos, estás cubriendo las necesidades de la planta. Hay gente que siente que le estás moviendo su pedestal de conocimiento y dice, oye, espérate, que no vengas tú aquí ahora a decirle a mi jefe que llevo 10 años aportando un 20% más de agua, de abono y de... No, coño, vamos a analizarlo desde el punto de vista de decir, oye, es que yo antes no tenía esas herramientas que me podían permitir medir esto, oye, y hacíamos lo que ponía la bibliografía, la experiencia o la recomendación, ¿no? Vamos a Totalmente abrir de la mente y acuerdo. vamos a decir... Sí. Y además me río porque este mismo año yo tenía un ejemplo que es justamente eso, y es que con agricultores de Extremadura, en este caso ellos están muy acostumbrados a regar el tomate, lo hacen súper bien, pero en este caso a la hora de seguir las recomendaciones de un software de riego, no funcionaba. No funcionaba, ¿por qué? Porque no les decía lo que ellos querían regar. Entonces, eso era motivo suficiente como para pensar que en este caso la recomendación de riego era errónea. Y era, no, o sea, es en plan, vamos a ver, hay que tener primero la mente abierta para pensar que a lo mejor lo que tú estás haciendo no es lo más óptimo. Y poquito a poco, quizá ir confiando en la tecnología. Pero creo que eso también limita mucho a la hora de... El agricultor muchas veces espera a que una máquina le diga que lo que está haciendo está bien para seguir con ello, pero no, es al contrario, ¿no? Quizá hay que tener un poco menos de, de ego en ese sentido y dejarnos ayudar. Así es. Y tú lo has definido perfectamente. Quizás muchas veces el ego profesional, ¿no? Ya no solo particular, el profesional de decir, oye, al final he hecho una inversión y hay que rentabilizarla, ¿no? Y digo la palabra inversión porque quizás sea otro de los inconvenientes, ¿no? A la hora de la automatización, ¿no? Al final hay que hacer una inversión y no todo el mundo siente el retorno de esa inversión, ¿no? Quizá un poco por lo que estamos comentando, ¿no? Porque si al final seguimos trabajando de la misma forma que antes, pues los resultados son los mismos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí también me gusta a la gente hay que hacerle números, porque es muy fácil aquí en una charla decir, consigues un ahorro del 20%, del 30% de agua. En mi charla intento ir un poquito más, entonces, pues bueno, lo mejor es ponerle números, ¿no? Porque la gente así lo asume mejor, lo asimila mejor. Y yo siempre les digo, oye, la zona, por ejemplo, de aquí de Murcia, de Almería, el consumo de agua puede estar en torno a 6.000, 9.000 metros cúbicos por hectárea y año. En el momento que ponemos sensores de humedad de suelo, por ejemplo, no tenemos ningún caso, ninguno,
que no se haya conseguido al menos un 20% de ahorro de agua. Hemos llegado a casos del 55%. Vamos a suponer que es el más desfavorable y que es el 20%. O sea, a un precio de coste de 50 céntimos, como tenemos, por ejemplo, aquí en la zona de Murcia, el ahorrar un 20% de 6.000 o 9.000 metros cúbicos, estamos hablando de entre 600 y 900 euros por hectárea y año. El primer año has amortizado los sensores, el sistema y todo, ¿no? A poco que tengas 5 hectáreas, 10 hectáreas, pero es que estamos hablando del caso más desfavorable. Por eso es importante muchas veces ponerle el cascabel al gato. Oye, porque lo del 20% queda muy bien, pero cuando lo llevamos a 900 euros por hectárea y año, en el caso más desfavorable, llegando a 1.000, 1.200. Estoy hablando solo de agua, ¿eh? Porque con ese agua va fertilizante, va consumo energético, va vida útil de la extracción que se la está recortando. Pero bueno, vamos solo al caso del agua, que en la zona esta, por ejemplo, de Murcia y Almería es una parte importante, ¿no? Entonces, hay que ponerle el número para saber, oye, que esa inversión la vas a retornar. En algunos casos, y en explotaciones de más de 10-15 hectáreas, el retorno de la inversión es de días. Es de días, Mario. Porque, Total. claro, estás hablando de 600 euros por hectárea, tienes 10 hectáreas, son 6.000 euros en un año. O sea, y no es el cuento de la vieja, son con datos reales, ¿no? O sea, se puede justificar perfectamente. Este programa no sería posible sin la colaboración de agromarketing.online, la agencia de marketing especializada en el sector agrícola que fusiona la experiencia en la agricultura y los conocimientos más actualizados sobre marketing online. Esto les permite ayudar a las empresas a digitalizar sus negocios y llevarlos al siguiente nivel. Ahora más que nunca es necesario que los negocios tradicionales del sector se digitalicen y tengan una presencia activa en el mundo de Internet. Puedes tener unos productos y servicios de excepción, pero si no eres visible, no vendes. Que no se te olvide. Si quieren más información acerca de los servicios que ofrecen, no dudes en visitar su página web agromarketing.online. Dentro de esa toma de datos automatizada existen diferentes procesos. Cuéntanos un poco cuáles son y sobre todo mediante qué herramientas se realiza. Quizás, bueno, aquí habría que diferenciar un poco entre la parte del control del riego y el control de clima, ¿no? Bueno, aquí podríamos, aquí podríamos hablar todo el tiempo que quisiéramos, pero bueno, para no extendernos, pues decir que a nivel de riego, pues bueno, somos capaces de controlar el pH, la conductividad, tener lectura de las presiones de la instalación, de caudales, de consumos, tanto de agua como de fertilizantes, de humedad de suelo, del potencial matricial, drenajes, alarmas, temperatura, humedad de ambiente. Bueno, es que la verdad es que hay una infinidad de parámetros que además luego te permiten tener el cálculo de ciertos valores importantísimos también, como puede ser la evapotranspiración del cultivo, el punto de rocío, el déficit hídrico, las horas de frío. Bueno, entonces, de verdad que se abre aquí una amalgama de datos que lo que hace falta es que esa automatización te deje tiempo para sentarte y sacar conclusiones, ¿no? de tu propia instalación. No, y ahí es y luego si nos metemos en un que cada uno sepa lo que necesita, evidentemente. No será lo mismo lo que necesita un olivar súper intensivo que un invernadero, por poner un ejemplo sencillo. Esa es otro de nuestra parte de trabajo. O sea, tenemos que ser capaces de asesorar al cliente de qué tipo de tecnología se adapta mejor. Primero, a su cultivo. Segundo, a su experiencia y conocimiento, porque si no hemos tenido nunca experiencia en el manejo de la automatización, lo que no podemos es empezar por un equipo de alta gama, ¿no? Tenemos que empezar quizá por una monitorización, vamos a empezar a tener datos, vamos a analizarlos y cuando llevemos unos meses analizándolos, pues tomamos decisiones. No tirarse a la piscina porque si no, volvemos al anterior, crea frustración. Y esto nos pasa muchas veces en países, por ejemplo, como México, que son mucho más valientes a la hora de hacer inversiones que los españoles, y ellos te dicen, quiero un equipo chingón. Y te ponen equipos que incluso aquí cuesta trabajo ponerlos, ¿no? Pero claro, luego llegan allí y si no tienes conocimiento y no tienes experiencia y no tienes un valor agronómico para saber qué hacer con todos esos datos, pues bueno, está muy bien para enseñárselo a los amigos, ¿no? Y alardear un poco en la cantina de eso, pero al final crea frustración y se sienten engañados. Entonces, es muy importante
a cada cultivo, porque no todos los cultivos tienen la misma rentabilidad y son capaces de asumir todas las inversiones, aplicarle la tecnología adecuada, ¿no? Y luego gestionarla con los software que ya tenemos especializados para el control del riego, el control del clima y el control del riego y el clima conjuntamente, ¿no? Que es la parte bonita también, que en un invernadero seas capaz de modificar el riego por parámetros ambientales o que modifiques la ventilación o extiendas una pantalla de sombreo o aportes CO2 o no, dependiendo de valores de riego, ¿no? Y esa parte ahí entra una serie de combinaciones de datos que tienden a infinito. A esa parte llegamos ahora, y es que todo esto que estamos hablando sería impensable sin la integración de diferentes sistemas inteligentes. Este es un tema en el que ya hemos hablado en numerosas entrevistas, pero me gustaría saber qué es lo que hace vuestra empresa en este sentido y qué tipo de aliados buscáis para complementar vuestra tecnología. La verdad es que hay un boom de empresas que se dedican o se están dedicando, además muy bien, a la gestión de datos, ¿no? A coger datos, analizarlos, dar recomendaciones incluso y demás. Pero ojo, no se nos olvide que esos datos hay que generarlos. Y al final necesitamos software inteligente, pero también necesitamos hardware que actúen y tengan lectura, ¿no? Entonces, en esa parte la verdad es que NutriControl está muy especializada porque llevamos ya casi 30 años haciéndolo. Y entonces, pues bueno, lo que tenemos que hacer es conseguir datos de calidad, datos de mi propia instalación y a tiempo real, que eso es fundamental también, ¿no? No estamos cogiendo datos de una estación cercana ni de la media, no, de las condiciones particulares de tu finca. Y al final lo difícil, como has comentado en alguna ocasión, es aterrizar la nube, los datos que hay en la nube, al campo, ¿no? Tenemos que hacer esa transición porque de abajo para arriba va muy rápido, somos capaces de lanzar muchos datos a la nube, pero luego esos datos hay que analizarlos, hay que bajarlos al campo y tiene que haber un dispositivo que sea capaz de actuar de manera automática, no solo monitorear, ¿no? Entonces, esa parte es la que estamos aliándonos con otras empresas porque hay empresas muy fuertes ya y con mucha experiencia en cuanto a la gestión de datos. Entonces intentamos complementar en lo que nosotros somos fuertes con los puntos en los que, porque hoy en día eso es otra, es imposible gestionar, o sea, desarrollar todo aquello que necesita el mercado y tenemos que buscar alianzas, ¿no? Alianzas. Y en ese aspecto NutriControl lo tiene claro. Oye, si yo soy deficitario en un tipo de producto, voy a intentar una alianza con uno de los mejores que hay y complementaremos, porque ahora ya se puede, las tecnologías para que se hablen entre sí y que sean compatibles y de manera bidireccional, ¿no? Y de lo que se trata, yo siempre lo digo, es de democratizar y universalizar un poco los datos, ¿no? Que es a donde la tendencia del mercado nos está llevando, ¿no? Eso es. Para terminar con este bloque principal, ¿qué futuro le auguras a esta automatización de procesos en nuestra agricultura? Y cuéntanos un poco en qué proyectos estáis trabajando actualmente, que se puedan contar, evidentemente. Bueno, futuro es que no es futuro, es que es una realidad. O sea, el que no tiene futuro es el que no implante tecnología en su agricultura, ¿no? En su explotación. O sea, hoy estamos tú y yo hablando desde Murcia a Ciudad Real y esto quizás hace 5 años, 6 años, 10 años, pues era impensable, ¿no? Que pudiéramos tener esto. Entonces, esa tecnología ha llegado a todos los niveles, ¿no? Desde el comercio online bueno, ya lo estamos viendo desafortunadamente también con esta situación que estamos viviendo, hasta dónde está llegando la digitalización, ¿no? El campo no es menos, o sea, no nos pensemos que el campo se va a quedar atrás. O sea, el que no tenga preparada su instalación, su gente, su conocimiento para la implementación de la tecnología, no tiene futuro. O sea, no es que lo tenga mejor o peor, es que para mí personalmente creo que no tiene. Y tardará un año, 5, 10 o 15, pero acabará sucumbiendo, ¿eh? O sea, por lo tanto, yo creo que es fundamental, ¿no? El cliente, el usuario final, cada vez es más exigente. O sea, la gente cuando va al supermercado ya quiere saber qué consumo ha tenido ese tomate que está comprando o ese producto. Se empieza a exigir, oye, yo voy a comprar aquello que haya contaminado menos, consumido menos agua, huella hídrica. Bueno, aquí podemos entrar también un montón de cosas, ¿no? Eso es. ¿Y en qué estáis trabajando ahora mismo que se pueda contar? Bueno, en cuanto a proyectos, la verdad es que
a nivel de desarrollo de producto, lo que estamos intentando para este año y el que viene es que todos los sistemas que tiene NutriControl, ya sean sistemas de monitoreo, sistemas de control, sistemas de riego, sistemas de clima, sistemas vía radio, todo, la verdad es que tenemos ahí una amplia gama, que se conecten entre sí. O sea, es fundamental que al final diferentes tecnologías puedan trabajarse desde una única plataforma, ¿no? Entonces, la verdad que en eso estamos trabajando para que cualquier producto que se venda, desde el más sencillo al más complejo, al final sea capaz de interactuar el uno con el otro, ¿no? Estamos trabajando mucho en la democratización de los datos, ¿no? El poder dar nuestros datos de forma que cualquier plataforma sea capaz de leerlos, ¿no? Y de trabajarlos, ¿no? Y de hecho ya tenemos varias experiencias bastante buenas con grandes productores en los que esos datos los quieren en una forma y de una manera para que ellos lo implementen dentro de su sistema de gestión y que no tengan que manejar 7 plataformas, la de NutriControl, la suya, la de la competencia, lo que sea. Efectivamente. De hecho, ese es un tema en el que ya también hemos hablado varias veces y es otro de los problemas que tenemos actualmente, ¿no? Entonces yo creo que estáis en la línea correcta y todo el mundo pues al final sabe y conoce que tiene que ir por ahí, ¿no? Para facilitar las cosas al final al agricultor que de cara pues a que no tenga que volverse loco para, para tomar esa decisión o para automatizar un proceso. Claro, no tiene sentido que yo tenga una plataforma en mi teléfono para manejar el riego, otra diferente para el clima, otra diferente para, yo qué sé, el cuaderno de campo, otra diferente para la estación meteorológica. No, de lo que se trata es que todos los fabricantes hablemos el mismo idioma y que el cliente pues, pueda unificar todos esos datos en una única plataforma y que se meta en una plataforma y sea capaz de ver toda la información sin necesidad de tener 7 usuarios y 7 contraseñas, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Estupendo. Estamos trabajando también en sensores de medir tanto en suelo como en agua en continuo, NPK. Aquí no voy a decir nada más porque la verdad es que es algo que está todavía un poquito en pañales, sí. Pero empieza a hacer falta ya y bueno, creo que pronto podremos tener alguna noticia. Estupendo. Y luego en cuanto a investigación, la verdad es que siempre estamos trabajando de la mano de la universidad, de los centros de investigación y demás. Y tenemos varios proyectos interesantes en cuanto a procesos cada vez más eficaces para la lucha del cambio climático y para una agricultura sostenible, que es, hablando de futuro, no hay futuro sin que sea una agricultura sostenible, cada vez más, no me gusta utilizar la palabra ecológica, ¿no? Pero sí, más respetuosa con el medio ambiente. Y esos proyectos van todos ya implementando IoT, inteligencia artificial, sensores sociales. Bueno, esto quizás sea un poquito más a largo plazo, pero que también acabará llegando, ¿eh? Estupendo. Pues nada, como en cada programa y para finalizar con la entrevista, ahora vamos a hablar de una serie de cuestiones un poquito más generales, pero que en mi opinión son bastante trascendentales en la actualidad. De esta forma, que cada uno de los invitados aporte su visión y entre todos podamos ir encontrando respuestas, seguro que nos permite seguir avanzando en la dirección adecuada. Yo lo digo siempre, me canso de repetirlo, pero soy un fiel creyente de que nuestro sector tiene la llave para ser ejemplo y liderar el cambio que el planeta y la sociedad necesita. Para ello, ¿cómo crees que desde el sector agrícola podemos contribuir de forma positiva en relación al cambio climático? Pues bueno, como he dicho antes, la agricultura se tiene que subir al carro de la modernización, de la tecnificación, de la automatización, como todos los sectores, no solo este, ¿no? Entonces, a todos los niveles, a todas las industrias, se le está exigiendo ya una producción cada vez más sostenible, ¿no? Y la agricultura no va a ser menos. No tiene sentido que hagamos viajar un tomate 5.000 kilómetros para poder consumirlo, yo qué sé, de España a Brasil, a México o a Canadá. La tecnología lo que te permite es, oye, vamos a utilizar esa innovación y ese desarrollo tecnológico para ser capaces de producir de manera más local. Incluso en aquellas zonas que inicialmente parece que por condiciones climáticas no son las más idóneas para cultivar ciertas cosas, la tecnología ya empieza a tener sistemas que te lo permiten. Pero volvemos más atrás. Vamos a empezar esa innovación desde el punto de vista de la ingeniería, o sea, del proyecto. Hay que empezar a elegir qué variedad, desarrollar variedades que sean pues bueno, más tolerantes con la sequía, con el frío, con el calor, lo que nos interese en cada caso. Hay que empezar a hacer diseños cada vez más eficientes, hay que elegir qué variedad se adapta mejor a esas condiciones y luego, pues bueno, utilizar la tecnología también a nivel de control para optimizar el uso de agua y fertilizantes y el consumo energético y demás. Pero
empieza a aparecer ya un disparate hacer volar un tomate o meterlo en un barco 9.000 kilómetros, 5.000 kilómetros, cuando lo que tenemos que hacer es potenciar esa fabricación más local para evitar pues bueno, todo aquello que deriva en cuanto a... Porque al final, al principio lo que puede parecer un coste, decir, vale, pero ¿qué cuesta? Ya no desde el punto de vista económico, sino medioambiental, pues eso, mandar por avión un tomate a la otra punta del mundo, ¿no? Cuando a lo mejor ya se pueden hacer allí. Eso yo creo que es una de las consecuencias de no pensar a veces, ¿no? De lo que hemos estado hablando antes. Si tú te paras a pensar en esas cosas, dices, ¿qué sentido tiene? Pero bueno. Al final un día te paras a pensar y dices, poco a poco. Me están pasando tomates vía aérea todos los días por encima de mi cabeza y ya se está haciendo, ¿no? Ya hay muchos productores que se están desplazando y luego también el cambio climático desafortunadamente está ampliando la línea de cultivo. O sea, antes teníamos una franja de cultivo y por los polos y por las zonas más meridionales era muy difícil cultivar por las condiciones climáticas, pero desafortunadamente esa línea de cultivo cada vez es más ancha y se está empezando a cultivar en zonas que antes era impensable y que ya pues bueno, no son situaciones tan duras para cultivar, ¿no? Genial. En tu opinión, José, ¿qué papel debe jugar el ingeniero agrónomo o agrícola en la ecuación de la producción y la comercialización? Pues un papel fundamental, porque y estratégico diría yo, como hemos comentado anteriormente, uno de los mayores problemas que yo veo en esto es el transmitir ese conocimiento que afortunadamente ya hay mucho y la tecnología te permite hacer muchas más cosas de las que muchas veces se ponen en práctica, ¿no? Entonces la parte del ingeniero es fundamental para, primero, que no vean a la tecnología como un enemigo, como hemos dicho anteriormente, que apuesten por ella, que la conozcan, que se formen, que hagan uso de ella, que abusen de ella, en el buen sentido de la palabra, para conseguir eso, pues poder ser unos cultivos cada vez más eficaces y una agricultura más sostenible, porque además cada vez se disponen de mayores y mejores herramientas para poder trabajar, ya sea a nivel de software, a nivel de hardware, a nivel de cualquier cosa, ¿no? Sí. Hay que romper con los dogmas esos de que, oye, este cultivo en agosto hay que regarlo 4 horas porque alguien lo dijo en el 1982 en un tratado y vamos a hacer caso un poquito más a la sensorización y al monitoreo porque a lo mejor algunas cosas no eran tan correctas como estábamos pensando que se estaban haciendo, ¿no? Entonces, tienen que ver a la tecnología como un aliado y es fundamental que desde el punto de vista de la ingeniería se trabaje eso, ¿no? Estupendo. Y para que al final un ingeniero agrónomo o agrícola pueda hacer bien su trabajo, hace falta un agricultor que sea receptivo. Entonces, ¿qué características tiene que tener ese agricultor digital? Pues yo te diría que tenga un smartphone. O sea, ya no pido más. O sea, vamos de momento a tener una herramienta tecnológica en la que me permita utilizar varias plataformas y sobre todo que tenga la mente abierta a los cambios, como hemos dicho antes, Mario. Oye, que no pasa nada, admitir que a lo mejor puedo optimizar mejor los recursos y que de aquí para atrás, por desconocimiento, por falta de información o por falta de herramientas, no sabía que algo se estaba haciendo de una forma y que ahora podemos medirla y al poder medirla somos capaces de valorarla mejor, evaluarla y modificar, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, Almería, como tú bien sabes, pues tiene más de 30.000 hectáreas de invernadero y bueno, yo cuando empecé en Nutricontrol me decía, madre mía, Almería, cuando empiecen a hacer invernadero multitúnel y aplicar tecnología, no sé qué, los fabricantes no vamos a dar abasto, ¿no? Para los contadores que van. Bueno, yo llevo ya 6 años y se sigue fabricando invernaderos con raspa y amagado, ¿no? Mucho mejores que los de antes, pero bueno. ¿Qué está pasando? Hay invernaderos multitúnel a los que le puede incorporar muchísima tecnología, ¿no? Y agricultores que han estado toda su vida cultivando en invernaderos con muy poca tecnología o sin tecnología, pues al final viene un comercial muy bueno y lo convence de poner un multitúnel, en el que el coste del invernadero es de 20 euros por metro cuadrado respecto a los 7 euros que tenía el invernadero tradicional. Ya de momento está pagando el triple. Se termina la campaña y el hombre hace balance y dice, muy bien, me he gastado 3 veces más y he sacado los mismos kilos con la misma calidad que lo estaba haciendo, que lo sacaba con los invernaderos que tengo ahí enfrente de raspa de amagado. ¿Por qué? Porque está manejando exactamente igual el invernadero tecnológico con el que no tiene tecnología. Por lo tanto, los resultados van a ser los mismos. Entonces, si yo tengo una herramienta que me permite medir temperatura, humedad, manejar las ventanas, las pantallas, la calefacción, lo que no puedo es
decir, no, yo por tradición, yo por las mañanas abro la ventana siempre para sacar la humedad y por la noche cierro. No, vamos a dejar trabajar ahora al automatismo y vamos a dejar que mantenga las condiciones de temperatura y humedad que previamente hemos configurado, ¿no? Entonces, eso, que disponga de smartphone, que abra la mente a los cambios y que un sistema automatizado necesita que sea tratado de manera diferente a un sistema manual o tradicional, porque si no los resultados son los mismos. Genial. Pues muchas gracias por la respuesta y para terminar, ¿a quién te gustaría escuchar o quién crees que tiene mucho que aportar a un programa como este? Pues mira, a mí me gustaría escuchar y yo creo que puede ser interesante porque esta persona sí que es un agricultor de pura cepa, aparte ingeniero agrónomo, aparte se dedica a este mundo y se llama Javier Martínez. No sé si hasta lo conocerás, Mario. Y bien, además. ¿Sí? Sí. Bueno, pues entonces, pero lo bueno que tiene Javier es que él viene de familia de agricultores, Sí. Él es ingeniero agrónomo, se dedica a esto y además él ha puesto en marcha su propia explotación, a eso que tú y yo añoramos, y además muy bien tecnificada, con un equipo de fertilización, monitorizando el suelo, incluso con sistemas o placas solares, alimentado todo con placas solares. Y la verdad es que es un tío muy, muy, muy dinámico, muy innovador y encima agricultor y que está poniendo está sufriendo en sus carnes la automatización de su propia finca. De hecho, la semana pasada organizamos un webinar en conjunto en el proyecto Synergy Nuts, en el que habló de cómo optimizar las condiciones de riego y fertirriego para el cultivo del almendro. Así que a todo el mundo que no lo ha visto le invito a verlo. Por otra parte, no sé cuándo se publicará este episodio, pero hoy es su cumpleaños, así que ya le he felicitado. Correcto, pero bueno, tienes razón, que esta mañana lo he felicitado. felicitamos aquí otra vez. Y nada, que no nos oiga nadie, seguro... Mario. 42 tacos a cumplir. Seguro que está encantado de participar en el programa, así que muchas gracias. Sí. Muy bien. Y nada, pues contactaremos con él para ello. Hasta aquí la entrevista de hoy. Muchísimas gracias, José Francisco, por haber participado. Gracias. Para todas aquellas personas que puedan tener interés en contactar contigo, saber más acerca de la empresa, ¿dónde pueden encontrar? Pues a través de nuestra página web, pues bueno, ahí tenemos nuestro de www.nutricontrol.com y bueno, ahí tenemos email de contacto, teléfono y yo creo que con eso es suficiente para que nos puedan localizar. Estupendo, pues lo dicho, muchísimas gracias por haber participado con nosotros y espero que bueno, en el futuro pues, podamos hablar de otros muchos temas, seguro que sí. Seguro que sí. Gracias a ti, Mario, nuevamente. Un abrazo a todos y cuidaros. Pues nada, muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Eso dice ya mucho de vosotros. Espero que hayáis disfrutado con esta nueva entrevista y por supuesto os esperamos en las siguientes. No os olvidéis de seguir aportando vuestro granito de arena en el día a día para dignificar la figura del agricultor y seguir posicionando a nuestro sector en el lugar que le corresponde. Hasta la semana que viene.